Aquí, de forma presencial, está el escritor cubano, trabajador del arte y la cultura. A mí me gusta siempre mostrarlo como el trabajador que es y que no suene que es el excelso presidente de la Casa de las Américas, un espacio con tanta reputación en todo el continente y no solo en idioma español. Le doy la bienvenida después de esa presentación. Abel, no te puedes quejar, ¿sí? No te pares, tranquilo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Marcela. ¿Cómo viste Venezuela? Estoy muy impresionado. ¿Sí? Los resultados han sido hoy por la mañana muy temprano. Pero así en Anoche antes de general, acostarme. cuando te bajaste No. en el aeropuerto, dijiste, a ver, dame esa impresión. Bueno, había estado unos días antes con el premio Rómulo Gallego, Ajá. pues fui jurado del premio, pero me alegró mucho participar en estos dos eventos. No, Venezuela da una impresión de que ha ido venciendo todos los obstáculos, Marcelo. Y estos resultados consolidan ese camino hacia la prosperidad de la que hablaba el comandante Chávez, de la que habla el presidente Maduro, la prosperidad con justicia social, que es lo que estamos intentando hacer nosotros en Cuba, donde el bloqueo asfixia todos nuestros empeños, pero bueno, vamos a salir adelante con toda seguridad. Me impresionó mucho la consulta a los jóvenes. Ajá. Estuve en un centro electoral, la consulta a los jóvenes es algo realmente inédito. Es decir, es poner a participar a los jóvenes venezolanos en la construcción de su destino, en cómo conciben su calidad de vida, cómo puede mejorar esa calidad de vida. Y yo le decía ayer a un amigo que uno de los intentos de las campañas estas para hacerle daño a los procesos revolucionarios, por ejemplo, de Cuba y Venezuela, es tratar de dividirnos generacionalmente. ¿Te das cuenta? De presentar como, bueno, los chavistas, los seguidores de Maduro son ya las generaciones más maduras, más viejos, no los viejos. Y los jóvenes ya eso no les interesa, están en otra dinámica, en otra lógica. Y la respuesta que tuvo de los jóvenes, esta convocatoria a votar por proyectos que son diferentes en cada comunidad, por proyectos que van a incidir directamente en la vida, en términos culturales, en términos deportivos, en todo sentido, en la vida de la juventud bolivariana. Es realmente muy importante porque en la participación, que es algo que estamos en Cuba también insistiendo, nuestro presidente Díaz-Canel ha estado insistiendo siempre en eso, la participación de los jóvenes es la única manera de que realmente se comprometan con la construcción del proyecto colectivo. Y ayer vi mucha televisión ayer también, cómo estaba reaccionando la juventud venezolana ante esta convocatoria y con qué entusiasmo, con qué interés estaban participando en esta forma hasta ahora nueva vamos a decir, de mecanismo democrático. Es democracia de verdad. Todo ese discurso sobre la democracia que construyen los que no tienen nada que ver con la democracia, las oligarquías, los voceros imperiales, el nuevo fascismo, todos esos discursos son absolutamente ajenos a lo esencial, a lo que significa esa palabra. La manipulación ha crecido, Marcela. Las redes sociales o redes digitales, Frei Beto dice que no son redes sociales, son redes digitales, porque lo social implica claro, una comunidad de interés. La campaña en las redes digitales para arrastrar a los jóvenes a posiciones conservadoras y abiertamente en ocasiones reaccionarias son impresionantes. El caso de Milei, los votantes de Milei fueron en su mayoría gente muy joven. Tú dices, ¿cómo se explica eso? Si la juventud siempre ha estado asociada a ideas de emancipación. Pero es el engaño permanente. Y Venezuela ha dado otra lección. Esta victoria de la democracia venezolana, Marcela, es otra gran lección a los enemigos de la humanidad, de lo que se puede hacer cuando un pueblo está unido, cuando realmente ve en su gobierno
un representante de sus intereses, cuando no está engañado. Y hoy es el cumpleaños de Chávez. Imagínate tú, el que realmente nos dio lecciones todo el tiempo de ese tipo de democracia participativa, de ese diálogo permanente con el pueblo, que también el compañero Maduro lo hace cotidianamente. Iba a decirte dos cosas. Aquí hay dos signos políticos muy, muy importantes. Por un lado, el rescate de los 252 migrantes que estaban secuestrados en El Salvador, recuérdate. Ahí hubo gente que llegó y fue testimonio vivo de todo lo que pasó en una cárcel de alta seguridad como es el Secot en El Salvador. Ahí hubo gente que declaró, yo me fui queriendo mostrarle a los otros una idea de Venezuela que finalmente no era, y hoy cuando regreso me encuentro con una Venezuela arropada completamente distinta a la que dejé. Y no la armaron ellos, la armaron quienes se quedaron en suelo venezolano, pero son 252 personas rescatadas y algunos niños, son poco más de 7, todavía faltan algunos. Esto por un lado. Por otro lado, el segundo signo político es la gestión eficiente del rumbo económico. Yo decía recién, 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico en Venezuela, crecimiento en el segundo trimestre del 2025 de un PIB en 6.6, y el presidente Maduro dice, el siguiente periodo va a dar cercano a 9, vamos a estar rozando los 9, ¿qué país de Latinoamérica tiene esto? Pero la gran cuestión es que con esto se manipulan los hechos, y mientras yo te escuchaba hablar, iba a ver todas las portadas de prensa hegemónica del mundo, y ninguno dice que el chavismo arrasó en 23 de las 24 capitales del país. Ninguno dice lo que estamos mencionando, la importancia de la consulta joven, de incluir a los jóvenes de 15 años para arriba en su voto. A mí, por ejemplo, me impresionó que en mi comunidad, porque si bien soy extranjera y no voto para presidente, sí voto para gobernador, las alcaldías y las consultas. En mi comunidad había 7 proyectos jóvenes para votar. El tema del agua, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo es vital y todos nos fuimos por ahí y evidentemente ese proyecto ganó, pero también los otros 2 más votados van a recibir financiación por parte del gobierno. Entonces los jóvenes de 15 años para arriba ya entran en esta dinámica, es la primera vez que lo van a hacer. La participación. Y ya están involucrados, y ayer, desde que llegué al centro de voto hasta que salí, los jóvenes estaban pendientes de a quién le faltaba, si alguien tenía un bastón, a quién le faltaba ayuda para entrar al centro. Si había demora, que eran 2 personas votando y el proceso lleva menos de 30 segundos, señora, ¿quiere un cafecito? ¿Qué le ayudamos? ¿Le hace falta agua? ¿Le hace falta algo? Entonces hay como una dinámica donde ya te metiste en el núcleo social y empiezas a tomar decisiones. Y creo que esos 2 signos políticos, escuchar y abrir la puerta al sector joven a la participación política, junto a los resultados económicos, le dan a Venezuela un escudo que lo blinda de todo mal de la hegemónica mundial. La cuestión ahora es cómo seguimos adelante, porque cuando no hay nada, todos se van. Y cuando empezó a haber un poquito más de financiación y de oxígeno, hay que ver quiénes se quedan. Creo que esa dinámica también es buena contarla en estas claves que estamos hablando, ¿no? Que sea fácil de entender, cómo seguimos adelante. Marcela, tú mencionaste la recuperación por Venezuela, por el presidente Maduro, de esos 252 migrantes encarcelados, metidos en las aulas. Esa es un terrible haciendo sus necesidades en un pote. El papel siniestro de Bukele como carcelero del imperio. Porque también no es solo quitarles la libertad, es humillarlos, degradarlos, degradar su condición humana. Y fue muy hermoso ver esa gran victoria del pueblo bolivariano recuperando a hijos de la patria que estaban pasando por situaciones atroces. Y ese espíritu que tú viste en tu comunidad, que lo vi yo cuando yo fui a la Universidad Bolivariana de Venezuela, que había un centro de votación, y ahí estaba la lista para los jóvenes, y estaban los jóvenes también participando. Ese espíritu asociado a una especie de compromiso renovado con ideales de sus padres, de sus abuelos, es muy trascendente. Ahí hay un componente afectivo también. Iba a decirte, siempre se habló del chavismo
desde el análisis hegemónico como una gran, esto nunca se lo pudieron quitar, como una gran comunidad afectiva. Afectivo. Un espacio donde las emociones son las que prenden, y ahí está el arraigo del comandante. Claro. Ese es el mejor regalo para el día de hoy, 71 años del comandante Hugo Chávez. Porque las redes te manipulan la zona racional y te manipulan la zona emocional. Y es muy importante que esta identificación de la gente más joven con los ideales bolivarianos, con los ideales revolucionarios, incluya esa zona emocional de este modo que estás diciendo tú. Yo creo que sí, está blindada la revolución bolivariana con ese acto de humanismo revolucionario, de traer de vuelta a la patria a personas, no importa si eran chavistas, si habían votado por... Ayer el presidente Maduro dijo, la oposición que ganó en 50 alcaldías va a tener todo nuestro apoyo. Sí. O sea, es un estadista. Es un estadista. No hay otra opción. ¿Cómo se hace para gobernar un país? Así, con los propios y los ajenos. Claro. Es la realidad. Pero los ajenos que entran dentro del carril democrático, eso sí lo dejó bien claro también, ¿no? No, cuando hay ajenos que están pidiendo la invasión yanqui aquí, imagínate. Con esa gente, ¿qué diálogo puede haber? Son traidores a lo más esencial que tiene que defender una persona. Cuba sabe de cipallismos también y de cómo hay que defenderla, porque cuando salen del país hacen lo que no tienen que hacer, y es denostar la propia esencia y la identidad. Así que hablar de los cipayos también es importante. Son lo que en Cuba existió el anexionismo. El anexionismo fue a partir del deslumbramiento ante el desarrollo económico de los Estados Unidos y de la supuesta democracia norteamericana, que Martí se encargó de ir desmontando en sus extraordinarios artículos que se llaman Escenas Norteamericanas. Pero ese anexionismo que, digamos, cobró fuerza en el siglo XIX y se oponía a la independencia de España, porque lo que quería era que Cuba se rompiera con el viejo imperio español ya anticuado y decadente y se uniera al joven imperio pujante yanqui. Imagínate. Y esa, lamentablemente, Marcela, fíjate, a veces es vergonzoso, uno le da vergüenza ajena a ese sentimiento tan especial. Encontrar gente formados en Cuba, nacidos en Cuba, que todavía siguen pensando como aquellos anexionistas del siglo XIX. Y eso no tiene ningún impacto en la abrumadora mayoría de la población cubana, que acaba de celebrar el 26 de julio un extraordinario acto en Ciego de Ávila. En todas las provincias se hicieron actos con mucha gente joven también. Pero bueno, está presente. Martí lo dijo. La idea de la anexión está derrotada, pero va a acompañarnos siempre, incluso en la República. Martí, que no vio aquella República, por suerte no la vio, porque traicionaba todos sus sueños. Pero bueno, él dijo, nos va a acompañar. Es una idea que nos va a acompañar porque tenemos demasiado cerca a ese monstruo, ¿no? Él fue muy docto hablando. Yo siempre digo que son las bacterias del estómago, que todos las tenemos y que hay que mantenerlas a raya. Cerremos este análisis, Abel, hablando ya del nuevo signo de los tiempos. Nos estamos preparando para otro momento y eso exige un ritmo distinto, porque todos los días cambia el panorama. Ya no es más si te hacías una estrategia de trabajo, llámese gestión de gobierno, a 2 años, a 5 años o a 20. Todos dicen, ay, los chinos trabajan un plan a 40 años y lo mantienen en rajatabla. Hasta los chinos tuvieron que adaptarse. Japón, otrora el aliado histórico de Estados Unidos, y ha recibido estos días una patada bien cercana de Donald Trump. Todo cambia a velocidad de la luz. Y es difícil ser proactivo cuando ese cambio viene de esa manera. Generalmente se trabaja siendo reactivo en los tiempos de Trump y de los imperios que se mueven demasiado rápido con sus decisiones. Hablemos ya del nuevo signo de los tiempos, de cómo este sur respira en función propia y no con la pauta ajena. A mí me parece, Marcela, bueno, yo estuve en el evento de la Cumbre de los Pueblos por la Paz y contra la Guerra, y estuve en el evento anterior de Hacer Humana la Humanidad del Instituto Simón Bolívar y de la Red en Defensa de la Humanidad. Vino mucha gente interesante, es decir, Venezuela convoca a mucha gente. Es verdad. Convoca a mucha gente. Gente que no está siendo manipulada.
los que ven algo que se debe rechazar de Venezuela y de Cuba igual son manipulados, están manipulados. Yo creo, Marcela, ustedes que son de verdad una vanguardia en la comunicación, que una de las cosas principales, yo lo dije en uno de estos eventos que te mencioné, es articularnos, es decir, articular los distintos núcleos de resistencia cultural, los distintos núcleos anticoloniales, antiimperialistas, patrióticos, defensores de la soberanía, defensores de la verdad, porque se habla ahora de la posverdad, que es un eufemismo para hablar de la mentira. El reino de la posverdad realmente están refiriéndose al reino de la mentira. Y yo creo que es importantísimo en esta batalla comunicacional. Felicidades a Telesur de nuevo por su 20 aniversario. Muchas gracias. En esta batalla comunicacional que estemos articulados, que construyamos frentes de lucha en el campo de la comunicación, en el campo del análisis. Esto que hace Telesur, que haces tú todos los días aquí, que hace Patricia, que hace el equipo de ustedes acá, que es invitar a la gente a analizar. Vivimos en un mundo donde cada vez la gente analiza menos. Las redes no te invitan a evaluar una situación, te invitan a reaccionar visceralmente. Reaccionar con odio, con ira, con cólera, con un rencor bilioso, triste, oscuro, o a reaccionar con una especie de éxtasis acrítico. Tenemos que formar un pensamiento crítico en la gente, en todas las generaciones. Esa es una batalla que tenemos en Cuba también, formar un pensamiento crítico. Que ese adolescente que recibe un diluvio de mensajes en su móvil las 24 horas del día, sepa discernir cuáles de esos mensajes le son útiles y cuáles de esos mensajes están destinados a manipularlo, a confundirlo, a dividirnos. Convengamos que formar ese pensamiento no solo sirve para encontrarnos con un mundo virtual o en un espacio de comunicación, sirve para todo, sirve para la familia, sirve para la construcción social en nuestra comunidad. Eso es lo interesante de estar haciendo el día a día, que vamos incorporando hábitos o formas que son para nuestra vida y que nos definen luego como personas. Abel, muchas gracias por todo lo bonito, gracias por el cariño de estos 20 años y por acompañarnos siempre.